Abra su Biblia, por favor, esta mañana. Abra su Biblia. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 16. Hechos, capítulo número 16. Y versículo número 22. Capítulo 16 del libro de los Hechos y versículo número 22. Cuando lo tenga, deme un amén, por favor. ¿Lo tiene? Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Padre, bendícenos con tu palabra. Esta mañana, Señor, queremos salir de este lugar transformados por tu palabra, bendecidos por tu palabra. Señor, hemos entendido que tu palabra es el principio de todo, pues la Biblia dice: en el principio era el verbo. Yo creo, Señor, que todo se origina en una palabra que sale de tu boca. Dios amado, di la palabra, Señor, esta mañana sobre nuestra vida, y esa palabra provocará en nosotros resultados sobrenaturales. Di tu palabra, Señor, y el cuerpo sanará. Di tu palabra, Señor, y la familia se restaurará. Di tu palabra y esas finanzas prosperarán. Di tu palabra, Señor, y ese corazón sanará. Creemos, Señor, que tu palabra es poder, que tu palabra es verdad, que tu palabra es luz, que ilumine el entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, mañana decido confesar tu palabra, y ella producirá en mi vida abundantes bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar diciéndole, hermano, que en la vida del hombre suceden cosas inexplicables. Amén. Hay cosas que no entendemos, que no comprendemos. Situaciones que vivimos que de alguna manera son inexplicables para el ser humano. Pablo y Silas estaban pasando por una situación difícil, y lo duro del caso, lo inexplicable, es el hecho de que era una situación que se estaba dando en medio de algo que ellos habían hecho, y ese algo era bueno. Ellos no estaban en la cárcel producto de una desobediencia,
Ellos no estaban en la cárcel producto de haberse comportado mal, de haber cometido pecado, de haber fallado. Ellos no estaban ahí como una consecuencia de sus malos actos. Ellos estaban en la cárcel y habían sido azotados no por haber hecho algo malo, sino todo lo contrario. La Biblia, hermano, dice, si usted lee unos versículos más o unos versículos antes, usted se va a dar cuenta que Pablo y Silas venían de proclamar el evangelio de Jesucristo y venían también de echar fuera un espíritu de adivinación que trabajaba, que operaba en una región y que estaba utilizaba una mujer. Y Pablo tuvo un discernimiento del Señor y reprendió ese espíritu. El espíritu dejó la mujer y resulta que las ganancias que llegaban a las manos de los que usaban ese espíritu de adivinación se fueron. Y esa fue la razón por la cual a Pablo y a Silas los persiguieron, los azotaron y los encarcelaron. Dice la Biblia que los acusaron de alborotadores. Me llama la atención, hermano, que eso ha sido hasta este día una verdad. A los creyentes nos acusan de alborotadores, de causar alborotos. Pero esa palabra alboroto, esa palabra que se usa ahí, se está refiriendo a que ellos estaban trastornando, estaban poniendo las cosas de cabeza, estaban ocasionando problemas. Porque el evangelio, hermano, cuando se proclama, usted se da cuenta que el evangelio hace que todas las cosas de este mundo, hermano, se trastornen, porque el evangelio es totalmente contrario a lo que este mundo habla. Cuando el evangelio se proclama, el evangelio es amor. El evangelio, hermano, cuando usted lo proclama, el evangelio trastorna, el evangelio cambia, el evangelio causa, hermano, un impacto en el mundo espiritual. Aquella gente pudo sentir la manifestación del poder de Dios cuando el apóstol Pablo vio directamente a los ojos a esa mujer y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Mire qué poder había en ese hombre que echó fuera ese espíritu. La gente, hermano, quedó conmocionada. Comenzó a haber un alboroto en ese lugar. Y entonces dice la Biblia, hermano, que decidieron, a ellos los apresaron y decidieron azotarnos. Y escuche lo que quiero decirle, porque hay algunas cosas que quiero que esta mañana extraigamos como enseñanza y como vivencia de esta porción. La primera de ellos es que dice que después de haberlos azotado mucho, quiero decirte que la situación que Pablo y Silas estaban atravesando no era cualquier cosa. Era una situación difícil, y difícil en extremo. No solamente los azotaron, sino que los azotaron mucho. El flagelo fue grande. Digámoslo así, la situación fue extremadamente contraria a sus vidas. Y no solamente eso, sino que dieron una orden y dijeron que esto es lo que me llama la atención y quiero que usted lo agarre en el espíritu, por favor, porque quiero que sepa, hermano, lo que el mundo sabe. Quiero que sepa lo que el enemigo sabe de su vida, amén, y que a veces usted ignora. Usted está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Levánteme su mano bien alto. Si usted está en Cristo, tiene que saber esta verdad. Oiga esto. La gente, hermano, los soldados le dijeron al carcelero, le dieron una instrucción y le dijeron esto. Le dijeron que a Pablo y a Silas los encarcelaran, pero los aseguraran bien. A mí me llama la atención porque Pablo y Silas no eran gente que tuvieran la capacidad para escaparse de la cárcel. No tenían la capacidad para, digámoslo así, para escapar forzosamente de la cárcel. Entonces me llama la atención que la instrucción fue que los aseguraran bien para que no se escaparan. Significa, hermano, que ellos no estaban viendo su corpulencia ni su capacidad física, sino que lo que habían visto es lo que Pablo había hecho con aquel espíritu de adivinación en aquel lugar. Y vieron el poder que operaba en Pablo. Por eso la palabra fue: asegúrenlos. Yo quiero que tú entiendas una cosa que necesitas comprender. A veces el que menos entiende la capacidad que tenemos en Cristo
somos nosotros mismos. Mira a la persona que está a la par, míralo y dile: creo que a veces, dígale, la persona que menos entiende la capacidad que tenemos en Cristo somos nosotros. El enemigo sabe perfectamente quiénes somos nosotros en el Señor y qué poder opera en nosotros, hermano, porque el apóstol Pablo pudo decir y pudo expresar estas palabras diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo sabía que dentro de él operaba un poder sobrenatural. Pablo sabía que dentro de él había algo que no era humano, había algo que venía de Dios. Pablo sabía que en él existía, habitaba el poder del Dios Todopoderoso. ¿Alguien sabe lo que opera dentro de él? Dentro de usted, usted sabe lo que opera en su vida. Porque me da la impresión que a veces somos nosotros los que menos lo entendemos. Nos subestimamos, no nos valoramos, no entendemos la capacidad que Dios nos ha dado en Cristo, no fuera de Cristo. Porque el hombre sin Cristo nada puede hacer. Pero dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile a tu vecino: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora le dicen al carcelero que los asegure bien, y dice la Biblia que el carcelero, recibiendo la instrucción, obedeció. Lo llevó al calabozo de más adentro, o sea, el más seguro de todos. Estando ahí no le bastó meterlos, sino que también dice que les aprisionó los pies en el cepo. Eso significa que la gente veía en Pablo una amenaza. Ay, hermano, yo no sé si usted ha venido despierto o dormido este día, pero si usted vino dormido, hermano, el Espíritu Santo lo va a despertar. Porque el propósito de esta palabra es despertar el espíritu de los hijos de Dios esta mañana. Tienes que entender que tú y yo somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Así es que toca a tu hermano, dile: tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Por el poder que opera en tu vida, por el poder que Dios ha puesto dentro de ti, eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Donde un creyente se para, donde un cristiano se para, tiene que haber un alboroto. Las tinieblas tienen que alborotarse, las tinieblas tienen que ser removidas. Es por eso que dijeron: asegúrenlo bien. Me llama la atención, no eran hombres armados. Pero Pablo podía decir una cosa tremenda. Pablo no tenía armas como las de este mundo. Pablo no tenía fusiles, no tenía pistolas. Pero un día pudo decir: porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y de todo argumento que se levanta contra el nombre de Cristo. Entonces dile a tu vecino: tú tienes armas poderosas, armas espirituales que no son carnales. Y sabes una cosa, el mundo, la gente le teme a las armas materiales, a los fusiles, a las pistolas, a los machetes y todas esas cosas. Pero el mundo espiritual le teme a otras armas. El mundo espiritual le teme a las armas que Dios te ha dado. El enemigo sabe que tú estás capacitado, equipado. El enemigo sabe que tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. La razón por la cual el enemigo ha querido encarcelarte, detenerte y aprisionarte con situaciones difíciles y circunstancias difíciles es porque tú eres una amenaza. Es porque tú tienes la capacidad en Dios de alborotar las cosas a tu alrededor. Porque donde un hijo de Dios se para, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. El evangelio se debe predicar, el reino de los cielos se debe establecer. Es por eso que muchos hijos de Dios en este momento están atravesando batallas, situaciones difíciles. Prácticamente están como encarcelados, están como viviendo situaciones que no les permiten manifestar la gloria de Dios. Ve a tu hermano y dile: tu principal función, en esta tierra no es trabajar ni ganar dinero. Tu principal función en esta tierra es manifestarle al mundo, manifestarle a la humanidad, manifestarle a la tierra la gloria de Dios. Tú eres un portador de la presencia de Dios, un portador
de la gloria de Dios, hay un mensaje dentro de ti que se debe de manifestar. El evangelio debe ser predicado, porque dice la palabra que el evangelio es poder. Entonces usted tiene que entender, las circunstancias que vives tienen el propósito de mantenerte a ti aprisionado en una circunstancia, en una dificultad, de mantenerte tras una reja de problemas, una reja de situaciones adversas, que mientras tú estás encarcelado no cumples tu propósito. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que representas una tremenda amenaza para el reino de las tinieblas, porque tú eres la esperanza de muchos. Yo no sé si usted comprende eso, hermano. Mira a tu hermano, dile: tú eres la esperanza para muchos. ¿Cómo es eso, pastor? Yo, si no, pero no por lo que tú eres, sino por lo que está en ti, por lo que Dios puso en ti. No es que tú humanamente lo seas, es que Dios ha puesto en ti un mensaje. La gente sabía: si dejamos a este Pablo y si la suelto, este va a hacer cualquier cosa. Entonces dice la Biblia, los metieron al calabozo de más adentro, los habían azotado. La intención era reprimirlos e impedirles que siguieran anunciando ese glorioso nombre. La intención de todo eso, oiga, la intención de los azotes, dice que los azotaron mucho. ¿Y sabe por qué los azotaron mucho? Para que ellos la próxima vez que quisieran manifestar ese poder, lo pensaran. Pero el apóstol Pablo, hermano, era alguien que no lo iba a detener los azotes, no lo iba a detener la cárcel, no lo iba a detener el cepo. Toca a tu hermano, dile: tú eres de los que nadie lo va a detener. Tú eres alguien que sabe cuál es su función en la tierra. Nada te va a parar, nada te va a detener, nadie va a lograr que pares de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Si Dios te dijo anuncia el evangelio, si Dios te dijo comparte la palabra, si Dios te dijo avanza, nadie te puede frenar. El propósito de los azotes era que la próxima vez lo pensaran. Conozco mucha gente que dice: hay pastores, que yo desde que comencé a creerle a Dios y a caminar y a predicar el evangelio, me comenzaron a suceder cosas tremendas. Claro, porque todo lo que significa avanzar en el reino de los cielos va a tener oposición. Todo avance en el reino de los cielos va a tener oposición. Vas a tener que chocar con un conjunto de normas, de filosofía, de ideología, de sistemas que se oponen al establecimiento del reino de los cielos. Pero hay algo que debes de entender. La Biblia te dice claramente: resiste al enemigo y él huirá de vosotros. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia dice que te pongas la armadura. Tú tienes que entender una cosa: cuando Dios te llamó, inmediatamente tú te enlistaste en los ejércitos del Señor. Amén. Ahora di conmigo: nada me va a parar, nada me va a detener. Mire qué tremendo, hermano. Voy a decirle, o voy a relatarle el final. Al final de la historia, usted encuentra a un apóstol Pablo y a un Silas. Usted los encuentra a ellos dos azotados, habían estado encarcelados, habían estado con el cepo en el calabozo de más adentro, pero usted ahora los encuentra bautizando gente, ganando almas para Cristo, sentado a la mesa, ganándose una familia, hablando del evangelio. ¿Usted cree que lo lograron parar? Y yo creo que al Hijo de Dios, en lugar de pararlo, más fuerza le da la oposición. Si tú eres hijo de Dios, en lugar de detenerte, la oposición te debe empujar hacia adelante, la oposición te debe dar ánimo. Mira a tu hermanito y dile: si hay oposición, estás haciendo las cosas bien, no te preocupes. Dice la Biblia, hermano, que los azotaron mucho, que los metieron en el calabozo de más adentro. Qué miedo le tenían a Pablo y Silas. Tú no te has dado cuenta de lo que representas, porque aún no has entendido quién eres. Ayer, en un evento donde asistimos, un predicador decía esto y explicaba una gran verdad y decía: el problema por el cual Moisés
no se veía como un libertador, es porque no sabía quién era. Cuando él le dijo, o cuando Dios le dijo que lo había escogido, dijo: ¿quién soy yo? Y la gran mayoría de personas se preguntan lo mismo: ¿quién soy yo? Cuando no entiendes quién eres, no sabes de lo que eres capaz. Pero cuando entiendes a la cabalidad que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si usted tiene a Cristo en su corazón, significa que usted tiene al Rey de Reyes en su corazón. Y todos los recursos de Dios están con usted. Por eso Dios dijo: estaré contigo. Y estar contigo no es una simple palabra teórica. No es una palabra de ánimo como cuando usted manda a alguien y dice: no te preocupes, cualquier cosa y me hablas. No se trata de eso. Estaré contigo significa: mis recursos están contigo, mi presencia está contigo, mi poder está contigo, mi reino está contigo. Alguien entiende que todo el respaldo de Dios está a su favor. Alguien entiende que no es una presencia teórica, no es como decimos hoy: yo sé que donde el Señor, donde dos o tres están reunidos, ahí está Dios. No, eso lo dice tu mente, pero lo que Él dijo es: estaré contigo, mi presencia irá contigo, y yo pelearé por ti, iré delante de ti. Dile al que está a la par: ya no preguntes quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, lavado con la sangre del Cordero, comprado a precio de sangre. Pueblo, ¿qué dice la Biblia? Pueblo adquirido. Eres hijo de Dios. Por eso la gente no entiende. No estás haciendo lo que debes en esta tierra porque no sabes a cabalidad quién eres. Cuando entiendas quién eres, tú eres hijo del dueño de esta tierra, del creador de los cielos y la tierra. Cuando Dios te dijo: ve y predique el evangelio a toda criatura. Cuando Dios te dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Es una verdad. Diga conmigo: es una verdad. Entonces escuche esto: estando en la cárcel, estando con el cepo en el pie, inmovilizados, paralizados físicamente, pero no espiritualmente, dice la Biblia, si usted me acompaña por favor, verso 24, 23, ahí está, 25. Dios me hablaba tan profundamente con una simple palabra, y es la palabra con la que este verso comienza: pero. Porque siempre o casi siempre en la Biblia la palabra pero tiene que ver con algo malo. Como por ejemplo cuando dice que Naamán era exitoso y era aquí y era allá, pero leproso. La palabra pero casi siempre en la escritura tiene que ver con algo desagradable, con algo malo. En pocas palabras, cuando usted lee la palabra pero en la Biblia, lo que sigue es algo del cual se va a lamentar. Mas sin embargo, en esta porción, la palabrita pero tiene que ver con algo poderoso. ¿Sabe lo que está diciendo esa palabra pero? Lo que está diciendo es que lo que sigue no es congruente con lo que está antes. No sé si usted lo está agarrando. Ve a su hermano, dile: hay cosas que tú haces que no son congruentes con la situación que vives. En pocas palabras, lo que está diciendo la Biblia es: narró anteriormente la condición de Pablo y Silas, azotados mucho, o sea, heridos, sangrantes. Yo quiero que sepa que el azote que le dieron a Pablo y Silas no fue un par de cinchazos. Estaban sangrantes, sangraban, eran llagas, estaban sangrando. Posiblemente sus ropas se pegaban a las heridas. Y no solamente eso, estaban metidos en un calabozo oscuro, maloliente, y además de eso, aprisionados.
con un cepo que no los dejaba ni siquiera levantarse. Entonces, la Biblia utiliza la palabra pero para decirnos que lo que viene a continuación no es congruente con lo que narró antes. Ay, hermano, yo no sé, pero yo necesito gente que en el espíritu comprenda lo que viene ahorita, porque lo que viene ahorita es lo que te va a traer una revelación a tu vida. Lo que está diciendo la Biblia es esto, escucha acá. Pablo y Silas, azotados, encarcelados, aprisionados, pero su actuación, su actitud no es congruente con la situación. Ellos deciden, hermano, hacer lo contrario. Muchos de nosotros no hubiéramos llegado ahí. Si dijera la Biblia, oiga por favor acá. Si la Biblia dijera en el verso 24, y Pablo y Silas fueron azotados mucho, encarcelados en el calabozo de más adentro y aprisionados en el cepo, el verso 25 normalmente tendría que decir, y entonces Pablo y Silas, producto de esa circunstancia, lloraron mucho y se quejaron por lo que vivían. Pero ellos hicieron lo contrario. Por eso la palabra con la que empieza el verso 25 no es la palabra entonces, sino la palabra pero, porque lo que sigue no es congruente con lo que se narró anteriormente. Entonces dice, Pablo y Silas estaban aprisionados, fueron azotados, estaban con el cepo, pero ellos dijeron orar y alabar a Dios. Ellos decidieron ir contra la corriente. Ellos decidieron orar, ellos decidieron adorar, ellos decidieron creer, ellos decidieron esperar. Toca a tu hermanito y dile, tienes que entender que aunque las cosas estén mal, tú debes actuar como un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, dime conmigo, el hijo de Dios no adora por circunstancias, no adora cuando todo va bien, no canta cuando le fue bien, no canta cuando tiene dinero, no canta solo cuando está sano. El hijo de Dios adora, en todo tiempo alaba, en todo tiempo adora, en todo tiempo sabe adorar a Dios, en todo momento sabe alabar, en todo momento sabe cantar, en todo momento sabe danzar, en todo momento sabe orar, en todo momento levanta sus manos, porque no somos hombres o mujeres de circunstancia, somos hijos de Dios en todo tiempo. Toca a tu hermano, dile, esta revelación te tiene que caer ahora. Por eso usted conoce gente que al no tener esta revelación, cuando tiene problemas, usted le dice, ¿qué tal, hermano? Ay, aquí pasándola. Pero cuando todo estaba bien, entonces tú adoras y alabas por circunstancias. No has tenido una revelación que tú eres hijo de Dios y que las circunstancias no te definen. Lo que pasa a tu alrededor no te define. Lo que estás pasando no te define. Di conmigo, lo que estoy viviendo es temporal. Lo que estoy pasando es temporal. Pero mi Dios es eterno. Mi Dios es poderoso. Mi Dios va más allá. Mi Dios es sobrenatural. Mi Dios es grande. La circunstancia pasará. El problema pasará. La situación pasará. Mas mi Cristo permanecerá para siempre. Di conmigo, pero. Usted debe ser de los que se diga, pero. Usted debe ser de aquellos que digan, estaba pasando problemas, estaba pasando situaciones difíciles, pero decidió adorar, pero decidió orar, pero decidió creer, pero decidió servir, pero decidió seguir adelante confesando a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene una revelación de lo que Él es en Cristo. Entonces dice, pero a medianoche, diga medianoche. A medianoche. La noche representa, hermanos, siempre representa los momentos difíciles, la oscuridad, las tinieblas, la incertidumbre. Pero si la noche representa eso,
La medianoche es el peor momento de todos. Es el momento más oscuro, es el momento de desánimo, es el momento de incertidumbre, es cuando no miras nada, es cuando no hay respuesta, es cuando no sabes lo que viene, es cuando crees que estás abandonado, es cuando crees que todo terminó, es cuando dices no hay salida. La medianoche representa el peor momento, pero el que es hijo de Dios, el que tiene esta revelación, va a entender que a la medianoche no es tiempo de llorar, a la medianoche no es tiempo de rendirse, a la medianoche no es tiempo de huir, ni de quejarse, ni de renegar. La medianoche es momento de adorar, la medianoche es momento de orar, la medianoche es momento de clamar. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Toca a alguien y dile: si estás en la medianoche, si estás en la medianoche, alaba, adora, ponte a orar. Algo grande viene, algo poderoso viene. Yo vine a profetizarle a alguien esta mañana que si estás en tu medianoche, algo grande viene para ti, algo sobrenatural está a punto de acontecerte. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Si estás en la medianoche, viniste en el momento correcto, al lugar correcto esta mañana. Porque si estás en tu medianoche, significa que no ves nada, no sabes con qué rumbo vas, hay incertidumbre en tu vida, no ves respuestas, no sabes si vas a amanecer. Pero justo cuando estás ahí, los hijos de Dios tienen que tomar una decisión. Toma de la mano a tu hermano con respeto, tómale la mano a tu hermano, levántate al cielo y dile esta mañana: es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de adorar. Tú decides qué hacer. Hay personas que cuando están en la medianoche, lo que hacen es quejarse, lo que hacen es dudar, lo que hacen es desanimarse, lo que hacen es apartarse, lo que hacen es renegar. Señor, no entiendo por qué. Señor, ¿por qué esto para mí? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Digo, no es tiempo de renegar, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de dudar, es tiempo de orar y de adorar, esperando que Dios se mueva, esperando que Dios haga algo poderoso. Yo vine a hablarle a alguien que sabe que su medianoche está cruda, pero que Cristo viene en su auxilio, que Cristo viene en su ayuda. Vine a decirte a ti que posiblemente no sabes qué hacer, que el Señor está a punto de revelarse a tu vida con autoridad y poder sobre ti. Hay una decisión que tomar esta mañana. La decisión, escucha esto, tú que anotas o guardas en tu corazón, las decisiones más cruciales de la vida se toman a la medianoche. O sea, pastor, a las 12. No te estoy hablando de hora cronológica, te estoy hablando de tu momento de vida. En el momento de vida más difícil, en el momento más difícil de tu vida, es cuando se toman las decisiones más cruciales. Es ahí donde algunos abandonan, es ahí donde algunos retroceden, es ahí donde algunos dicen ya no más, pero otros deciden seguir creyendo, deciden seguir avanzando, deciden alabar, deciden adorar, deciden orar, deciden perseverar. Si tú eres de los que perseveran, estás listo para ver un terremoto espiritual, estás listo para ver cárceles que se abran, estás listo para ver cadenas que se caigan. Alguien vino por algo sobrenatural esta mañana. Es por eso que la medianoche es un momento difícil, pero también un momento crucial. Note las personas que se han apartado de Jesús. La mayoría se han apartado porque la medianoche los amedrentó. Y dicen, no, ya no puedo más. Ya no, mejor ya no. Retrocedieron y desistieron. Pero hay otros que a la medianoche doblan sus rodillas y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué tremendo esto. Porque cuando tú entiendes lo que hay que hacer en el momento oportuno, cuando tú sabes lo que tienes que hacer y tomas la decisión correcta, estás listo para ver un milagro.
Yo siempre he dicho que hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de ver un milagro y simplemente no esperaron para verlo. Dile al que está a la par: tu milagro está a punto de suceder. Tu milagro está a punto de suceder. Por eso Pablo y Silas siguieron adorando, aún cerca de la medianoche, ya casi entrando lo más oscuro de la noche. Comenzaron a hacer lo correcto. Ellos oraron y cantaron himnos a Dios. ¿Por qué? Porque la oración y la adoración aseguran la victoria de todo creyente. La oración y la adoración aseguran la victoria del Hijo de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, con la oración tú guerreas. Con la adoración proclama victoria. Ay, hermano, yo no sé si usted agarró eso. Con la oración usted guerrea, pero con la adoración usted proclama victoria. Por eso cuando usted ora, termine adorando, porque usted oró para ir a la guerra, pero adoró para proclamar victoria. ¿Alguien está listo para proclamar victoria? ¿Alguien puede decir: la circunstancia que vivo pronto va a pasar? Vengo a proclamar victoria. Vengo a decir que Cristo es vencedor. Vengo a decir: soy más que vencedor en Cristo. La queja no te va a sacar de nada. El desánimo te va a llevar a la depresión, y la depresión a la muerte. Pero la oración y la adoración te van a llevar a la victoria y a la libertad. Es por eso que cuando tu carne quiera quejarse, doblégala y comienza a adorar y comienza a orar. Ay, pastor, ¿y cómo voy a adorar en medio del problema? Porque la adoración es un acto profético que está declarando victoria en el momento de la dificultad, que está diciendo: yo sé que tengo un Dios fiel, que no me deja, que no me desampara, que de esta voy a salir con victoria, que de esta me levanto. Toca a alguien y dile: de esta tú te levantas en el poder de Cristo. Es cuando las cosas se ponen mal que tú debes decidir agarrarte de la mano de Dios y orar más y adorar más y nunca desistir. Yo no entiendo la gente. Se ponen las cosas peor y deciden retroceder, dejar de congregarse, quedarse sentados en la cama, en el sillón viendo la novela, cuando que la novela jamás te va a sacar del problema. La televisión no te va a sacar del problema. La radio no te va a sacar del problema. El que te va a sacar del problema se llama Jesucristo. A Él debes adorar, a Él debes de servir. Estás en problema, agárrate de la mano de Dios. Estás en problema, no te alejes, acércate más. A Pablo y Silas no había hombre que les ayudara. Los metieron en el calabozo de más adentro, rodeados de otros presos. O sea que, en pocas palabras, nadie los podía ayudar. Pero cuando el hombre no te puede ayudar, entonces aparece el que sí te puede ayudar. Porque yo quiero decirte una cosa: si la respuesta que estamos buscando es una respuesta natural, entonces no la vamos a recibir de Dios. Ay, usted tiene que discernir lo que le dije. Si la respuesta que tú estás buscando es natural, o sea, que viene de lo natural, entonces no la estás buscando de Dios. Pero si lo que tú estás buscando es una respuesta que venga de Dios, prepárate para recibir algo sobrenatural, porque nuestro Dios es sobrenatural, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios responde de manera sobrenatural. Nuestro Dios no responde con cosas naturales, Dios responde con cosas sobrenaturales. ¿Sabe qué pasó? Pablo y Silas estaban presos. Naturalmente había que esperar una orden de libertad, un proceso, un juicio, algo que los declarara libres. Pero Dios decidió y dijo: ¿sabe qué? Yo no voy a actuar en lo natural. Eso es lo que el hombre espera, eso es lo que el hombre piensa, eso es lo que el hombre haría. Pero yo voy a entrar con un terremoto, voy a sacudir los cimientos de la cárcel, voy a abrir las prisiones, voy a romper las cadenas. No sé si alguien está entendiendo, pero Dios esta mañana va a abrir prisiones, va a romper cadenas, va a sacar gente que estaba cautiva, va a liberar personas.
Hay alguien que vino esta mañana preso en la depresión, preso en la enfermedad, preso en su finanza, pero Dios va a abrir la cárcel, Dios va a romper cadenas, Dios te va a sacar libre esta mañana. No por métodos humanos, sino con métodos sobrenaturales. Es su presencia la que va a obrar. Es la presencia del Dios vivo, es la presencia del Dios verdadero la que te va a ministrar esta mañana. Pedro también estuvo preso. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó un ángel a liberarlo. Es que Dios obra sobrenaturalmente. Dile a tu vecino, por si no te has dado cuenta. Dile a su vecino, por si no te has dado cuenta, por si no te has dado cuenta, por si no te has dado cuenta. Te lo voy a recalcar, dile, te lo voy a recalcar. Yo necesito gente que predique conmigo. Mira a tu vecino y dile, quiero recalcarte esta mañana. Tienes un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, dueño del oro y la plata, creador del cielo y la tierra, sanador de enfermos, Él levanta muertos, resucita, Él levanta paralíticos. Hay alguien esta mañana que cree en eso. Si tú viniste esta mañana esperando un método humano que te ayudara, te equivocaste, porque el método humano tiene límites, pero el método de Dios es ilimitado. Él es poderoso, Él es grande, Él es poderoso. Él está a punto de mover su mano para ti. Cuando a usted se le olvide quién es el Dios el que usted adora, repítase y diga, mi Dios es un Dios sobrenatural. Cuando se acaben los recursos, cuando el hombre le diga que no hay nada que hacer, cuando el médico diga es incurable, cuando el abogado diga no se puede hacer nada, cuando el banco dice no hay opción, recuérdate que tu Dios está por encima de lo humano, por encima de lo natural, por encima de lo terreno. Tu Dios y mi Dios es sobrenatural. Él puede revertir diagnósticos, Él puede cambiar diagnósticos, Él puede hacer cosas poderosas. Tu respuesta, lo que tú necesitas, no está basado en un hombre, está basado en Dios. Es por eso que hay gente que no entiende esta verdad y a la medianoche, en lugar de hablar con Dios, decide hablarle a alguien. Y por eso, hermano, por eso yo he logrado ver que muchas veces hemos sido avergonzados, porque la Biblia dice ay de los que se refugian, ay de los que piden consejo y no de mí, ay del que se refugia bajo la sombra de Egipto, porque dice la Biblia que Egipto es limitado, hablando de lo humano es limitado, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, alguien dice esta mañana, yo no busco ayuda en el hombre, yo busco ayuda en el creador de los cielos y la tierra. Él es mi protector, Él es mi proveedor, Él es mi médico, Él es mi abogado, Él es quien intercede por mí, Él es todo para mi vida. Toca a alguien, dile, tu respuesta está en Dios. La próxima vez que usted quiere agarrar el teléfono, antes de orar y antes de adorar, y que quiera hablarle a alguien, mira, préstame 5. Antes de hacer eso, doble sus rodillas y vaya a la presencia de Dios y dígale, papito, tú eres mi proveedor, tú eres mi todo, mi sustento, oh, tú eres mi Dios sobrenatural, a ti vengo. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Oh, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Alguien está entendiendo esto? Toca a tu hermano, dile, tu respuesta no está en el hombre, tu respuesta está en Dios. Están malas cosas a tu alrededor, ora y adora. Están las cosas difíciles, ora y adora, porque hay poder en la oración y hay poder en la adoración. Porque hay poder en la adoración. Oiga esto, la adoración tiene un propósito, o mejor dicho, la adoración tiene varios propósitos, pero hay uno de sus propósitos. La adoración establece el trono de Dios en el lugar donde se está adorando.
usted empieza a adorar, usted está estableciendo el trono de Dios. Es por eso que la adoración es tan, pero tan repulsiva para Satanás. Hermano, pero la adoración más repulsiva que Satanás escucha es la que sale de tu boca cuando estás en problemas. ¿Sabe? Por eso aquel hombre llamado Josafat, cuando se levantó aquel problema tan serio, aquel ejército en contra de él, dice la Biblia que se levantó de mañana y le dijo a su gente: aquí no vamos a pelear, vamos a cantar, vamos a adorar. Y entonces cuando empezaron a adorar, justamente cuando empezaron a cantar, ellos empezaron a cantar, y entonces el enemigo se confundió, se atacaron solos, destruyeron solos, porque la adoración y la alabanza, hermano, trastorna la mente del diablo. La adoración y la alabanza destruyen los planes del diablo. En la adoración hay poder, en la alabanza hay poder. Toca a tu hermano, dile: si te vas a quejar, mejor cierra la boca y empieza a cambiar de actitud. Adora, adora a Dios en el momento de la crisis. Escuche esto: la oración y la adoración traen los de repente de Dios. Dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas, orando y cantando himnos al Señor. Y Salmo 25, 26. Entonces, diga conmigo, entonces. La palabra entonces significa que lo que viene está ligado a lo anterior. O sea, lo que viene es producto de lo anterior. Lo que va a pasar es producto de lo que ellos hicieron. Oh, yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando ellos oraron y cantaron himnos al Señor, entonces sobrevino un gran terremoto. Pero no vino así nomás, vino de repente. Dile al que está a la par: cuando oras y adoras, un de repente de Dios está a punto de llegar a tu vida. Un de repente que te va a sorprender. Un de repente de Dios que va a cambiar las circunstancias. Por eso los de repente de Dios son provocados. Estás orando y adorando, estás orando y adorando, y de repente, y de repente, y de repente, y de repente el problema se va, y de repente la sanidad llega, y de repente la provisión llega, y de repente tus enemigos huyen, y de repente tu familia se restaura, y de repente tu hijo se arrepiente, y de repente las cosas cambian. Toca a alguien, dile: sé que viene un de repente de Dios para tu vida. Oiga esto: entonces, mientras oraban y cantaban himnos, entonces de repente sobrevino un terremoto, un gran terremoto. Diga conmigo: ese terremoto venía de Dios. El terremoto fue la respuesta sobrenatural al problema de Pablo y Silas. En el terremoto Dios mostró su naturalidad. En el terremoto Dios está diciendo: aquí estoy, aquí estoy. Los cimientos de la cárcel se removían. Oiga esto: el terremoto hizo que se removieran los cimientos, las puertas se abrieron, los cepos cayeron. O sea que el terremoto tenía un propósito: soltarlos. Dice la Biblia que también unos amigos de Daniel fueron echados a un horno calentado 7 veces más de lo normal, y fueron echados atados, pero estando dentro del horno las ataduras se quemaron y se rompieron y quedaron libres. Eso significa que los hijos de Dios, entienda esto que les voy a decir, los hijos de Dios pueden ser libres aún en el horno y libres aún en la cárcel. Ay, hermano, no sé si usted entendió. Cuando usted entienda esto, usted es libre aunque la circunstancia todavía no ha cambiado. Usted es libre aunque el diagnóstico todavía no ha cambiado. Usted es libre aunque no ande en la bolsa nada. Pero usted es libre porque usted no depende de lo que anda acá. Su padre es más poderoso que eso. Su padre es más poderoso que un billete de 20. Su padre es más poderoso que un billete de 100. Su padre es poderoso. Usted es libre en las circunstancias. Wow. Algo está a punto de suceder esta mañana.
En pocas palabras, Pablo y Silas a medianoche fueron probados y salieron aprobados. Usted está entendiendo esta mañana. Pablo y Silas fueron probados y salieron aprobados. Y sobre los aprobados vienen los de repente de Dios. Sobre los aprobados viene la respuesta de Dios. Sobre los aprobados viene la bendición de Dios. Sobrevino un terremoto, un gran terremoto. Y aquí viene otra palabra que llamó mi atención. Al instante. Toca a tu hermano, dile al instante. No te dije el otro año. No te estoy diciendo que esto va a pasar en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2020. Al instante, cuando de repente de Dios viene, al instante las cosas se alinean al propósito y al tiempo de Dios. Al instante, al instante, al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué habrán pensado los presos? Porque la Biblia dice que cuando oraban y cantaban, los presos los oían. Ahora los presos saben que el terremoto no llegó por gusto. Ahora los presos saben que el terremoto llegó por la oración y la adoración de Pablo y Silas. Entonces están diciendo, ese Dios de Pablo y ese Dios de Silas, ese es un Dios poderoso, ese es un Dios grande. Esos no son religiosos, esos no tienen religión, esos tienen un Dios que es poder. Toca a tu hermano, dile, mi Dios es poder, mi Dios es poder. Usted puede ver a su hermano y decirle, lo mío no es una religión. No, lo mío no es una religión. No, es que la religión jamás ha tenido poder. El poder está en el Evangelio. El poder está en Cristo. Hay quienes tienen religión pero no tienen a Cristo. Hay quienes tienen religión pero no tienen el poder. Pero el que tiene el poder es Jesucristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo esta mañana? Toca a tu hermano, dile al instante, este día van a pasar cosas gloriosas para ti. Este día, en este mismo momento, algo glorioso te va a suceder. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. El poder de la oración y la adoración es poder para liberar y soltar ataduras. Y yo te digo esta mañana, por la adoración y la oración van a soltarse ataduras, van a romperse cadenas. Y vine a decir una cosa esta mañana: no solamente tú vas a soltar cadenas en tu vida, sino que tu adoración y tu oración provocará que otros salgan libres, que otros sean liberados. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Todo propósito de Satanás de mantenerte encarcelado y atrapado esta mañana va a terminar, porque en las circunstancias tú vas a ser libre. Oiga esto, Pablo y Silas cayeron las cadenas, se abrieron la cárcel, pero no salieron corriendo. Se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Y cuando el carcelero dijo se fueron los presos, dijo aquí estamos todavía, no te preocupes. Muchos de nosotros estamos queriendo salir corriendo de las circunstancias. Las circunstancias no es la que determina si eres libre o no. Tú eres libre aún en medio de esa circunstancia. Por eso Pablo no salió corriendo, se quedó en el lugar y todavía se ganó a Cristo, a ese hombre, a la familia de ese hombre, lo bautizó, se sentó a la mesa, les habló el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno reconoce que uno es libre en Cristo Jesús, la circunstancia no te detiene, la circunstancia no te marca. Tú eres libre en ese problema. Esta mañana Dios te quiere llevar a otro nivel. Hay mucha gente en el Señor, en Cristo. Hay mucha gente en las iglesias, congregaciones, familias, casas, que no ha entendido todavía el poder que hay en la adoración. Y por eso ven la adoración como algo que no tiene trascendencia. Repiten un par de cantos y ya. Y no entiende que en la adoración hay poder. Y que cuando tú adoras estás liberando un poder de Dios en las circunstancias, cambiando las atmósferas. Estás trayendo, hermano, el poder sobrenatural a través de la oración y la adoración a tu alrededor. Cárceles se abren, cadenas se rompen, enfermos son sanos. Alguien está aquí esta mañana porque yo vine a decir que hoy, mientras adoramos, mientras oramos, cadenas se van a romper, prisiones se van a abrir, enfermos van a sanar, gente deprimida va a ser libre por el poder de Dios.
recursos del cielo se van a liberar a tu favor. Vine a decirte este día, recursos del cielo se van a liberar a tu favor. Vine a decirte, la atmósfera celestial se va a instalar en este lugar. Se va a instalar en este lugar. El reino de los cielos se instala cuando los adoradores hacen su trabajo. Toca a tu hermano, tócalo de verdad, pero ayúdeme en serio, no, sea obediente a la palabra. Toca a su hermano y dile, ya tengo ganas de adorar. 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 Dile, tengo ganas de orar. Tengo ganas de adorar. Tengo ganas que se abra la cárcel. Tengo ganas que se caigan las cadenas. Tengo ganas que salgan los presos. Que sean libres los presos. Tengo ganas de ver libre a la gente. Tengo ganas de ver la atmósfera cambiar. Oh, una atmósfera de salvación. Una atmósfera de salvación. Hay una atmósfera de salvación en este lugar. Yo vine a profetizarte. Hay una atmósfera de salvación en este lugar. Vine a profetizarte que hay